Continuando con el uso de las tablas de datos para hacer cálculos de análisis de sensibilidad, encontramos que hay una manera diferente de analizar los datos para lograr un grado de sensibilidad de valor factible. Este grado de sensibilidad de valor factible será nuestra primera medida de riesgo que calculemos con las tablas de datos y las otras herramientas que vimos en clases anteriores. Esta medida de grado de sensibilidad nos va a permitir definir e identificar cuáles serán las variables de entrada que mayor riesgo determinará en las variables de salida. La fórmula de cálculo implica que debemos identificar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, y este lo vamos a relacionar con el valor de la situación actual. Finalmente, lo que vamos a encontrar es una variación porcentual promedio que se puede presentar en el resultado por causa de la variabilidad de una variable de entrada. Esto en sí representa un término muy conocido que se llama volatilidad. En últimas, finalmente encontraremos la volatilidad que la variable de entrada le genera o le transfiere a la variable de salida. Si volvemos al archivo que veníamos utilizando, que es el de análisis de sensibilidad resuelto, que se incluyó dentro del material de la clase número 11, vemos que a partir de la celda I167 disponemos allí de tres tablas de datos a partir de las cuales calculamos el grado de sensibilidad. Si vemos bien y comparamos con respecto a las tablas anteriores, estas tres tablas vuelven a ser independientes. En este caso vamos a analizar la sensibilidad factible de la utilidad trimestral al precio de las materias primas. Simplemente que vamos a hallar cuál de las tres variables precio de la materia prima A, B y C le introduce mayor riesgo a la variable de salida llamada utilidad trimestral, o le introduce también mayor volatilidad. En este caso simplemente tenemos que recurrir a datos históricos en los cuales podamos identificar el mínimo y el máximo, con el fin de disponer estos datos que tenemos en conjunto con el valor de la situación actual para la variable de entrada, y así poder determinar cuál es el valor a través de la tabla de datos, el valor que representa la variable de salida. En este caso, ¿qué hicimos? Simplemente referenciamos desde el modelo el valor, o la referencia es la que correspondía a la utilidad trimestral. ¿Y qué más hicimos? Pues simplemente procedimos a calcular una tabla de datos normal con el dato mínimo, con el dato máximo y el valor normal. No debería sorprendernos en este caso que el valor mínimo y el valor normal sean iguales para el precio de la materia prima. Realmente eso no tiene problema, porque puede ser que históricamente el mínimo se haya comportado en esos niveles y que en el análisis actual pues simplemente el precio esté en sus mínimos históricos. Entonces, una vez dispuesta cada una de las tablas de datos, se procede pues a hacer el cálculo tal como lo hemos aprendido, y veremos que los resultados para cada uno de los precios de la materia prima A, B y C pues van a ser diferentes. Finalmente, ¿qué vamos a calcular? El grado de sensibilidad de valor factible, que simplemente pues recurrimos a la fórmula que se expone en la diapositiva, en la cual se pide relacionar el valor máximo al valor mínimo sobre el valor de la situación actual. La fórmula está planteada en la celda J175 y para cada uno de ellos identificamos el valor. En este caso, sí, tranquilamente podemos formatear o expresar o mostrar los datos adquiridos en formato porcentaje, ya que la interpretación, pues la diapositiva también lo menciona, habla de una variabilidad porcentual, ¿cierto? En últimas palabras, será una medida de riesgo. Literalmente, la interpretación de el grado de sensibilidad de valor factible será variación porcentual promedio que se puede presentar en el resultado por causa de la variabilidad de una variable de entrada. En términos más sencillos, podríamos decir tranquilamente que la volatilidad que la variable de entrada le transfiere a la variable de salida. En este caso, y como en los casos anteriores, debemos identificar cuál es el mayor, y ese mayor será la variable, digámoslo de cierta manera, más riesgosa. No es de extrañar
que a diferencia de los análisis anteriores, pues aquí se aparezcan nuevas variables que de pronto en los análisis previos no hayamos identificado. Esto hace que este análisis sea complementario y por lo tanto obligatorio, porque si bien los otros análisis nos indican que las variables con mayor grado de sensibilidad de valor puntual son importantes, pues estas también lo serán, ya que aquí por lo menos se abarca todo el conjunto de los datos que estamos analizando y deberemos tener presente que también serán variables a tener en cuenta a partir de adelante, porque podemos inicialmente pensar que hay diferencias entre los cálculos anteriores y lo que estamos haciendo ahora, pues simplemente el comportamiento de cada una de las variables pues hace que su respectiva variabilidad pues cambie con respecto a los demás. Por ejemplo, si analizáramos el comportamiento de la materia prima B, que fue en este momento la más riesgosa, vemos con un cálculo sencillo que la variabilidad que hay entre el mínimo y la situación actual es del 25% y entre la situación actual y el máximo es de un 20%. Es una variabilidad bastante alta, que si repitiéramos los cálculos, por ejemplo, para el caso de la materia prima, encontraríamos que la variabilidad entre el máximo y la situación actual es tan solo un 3%. Y si hiciéramos el cálculo entre la variación de la situación normal al mínimo, pues es un 0% para este caso. Si lo mismo analizáramos, por ejemplo, para el precio de la materia prima C y identificamos su respectiva variación, encontramos que las variaciones son bastante pequeñas con respecto a la situación actual. Esto hace que el precio de la materia prima B, por tener una volatilidad, una variabilidad más alta, un rango más alto que lo que se puede determinar para los dos precios de la materia prima A y C, pues hace que sea necesario que esta variable se incluya. En resumidas cuentas, cuando uno está realizando análisis de sensibilidad con tabla de datos, lo que se busca es que a través del análisis de sensibilidad de valor puntual y a través del análisis de sensibilidad de valor factible se puedan identificar aquellas variables con las que vamos a continuar en el análisis. ¿Qué buscamos nosotros? Saber cuáles son las variables que mayor impacto tienen sobre la variable de salida. En este caso pueden ser de 10 variables, puede ser 5, 6, 7, no siempre es una única variable. La idea es escoger una muestra representativa de las variables con mayor impacto en la variable de salida y a partir de allí continuar el análisis ya con las tres herramientas restantes, que es buscar objetivo, que es el administrador de escenarios y que es el solver. La idea es que con las variables que se identifiquen con el análisis de sensibilidad de tablas de datos, pues se pueda terminar de conformar el análisis de sensibilidad con las herramientas restantes. En un próximo video veremos cómo utilizar el grado del análisis de sensibilidad con las herramientas como buscar objetivos, solver y administrador de escenarios, donde como se había dicho en un video anterior, no es necesario hacer cálculos adicionales, así como las tablas de datos. Simplemente bastará con establecer adecuadamente el problema y hacer las preguntas adecuadas para que la herramienta con los cálculos que hace pues dé las respuestas que necesitamos.